Hola, soy Sigor López y estamos en una nueva entrega de Sonica Works Live, esta vez en la nueva escuela de Microfusa Madrid, y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo utilizar el secuenciador Polyend de SEC contra algunos sintes de Novation, algunos instrumentos virtuales. Volvemos enseguida. Pues estamos aquí de nuevo y como os comentaba al principio, vamos a hablar de cómo utilizar el nuevo secuenciador de la marca polaca Polyend, en este caso con algunos instrumentos hardware. Hemos elegido un par de sintetizadores de Novation, que vamos a hablar también un poquito de ellos. Y bueno, voy a explicaros un poquito cómo es el setup que hemos traído y cómo hemos hecho toda la configuración y toda la conectividad para utilizar el secuenciador hardware. Hemos traído, como os decía, evidentemente el propio secuenciador, que a nivel de conectividad tiene varias conexiones. Tenemos dos salidas de MIDI en formato DIN pentapolar, formato clásico, con el que yo estoy atacando independientemente a cada uno de los dos sintetizadores hardware. Por un lado, a la salida 1 tengo conectado Novation Peak, lo tengo asignado además al canal MIDI 1, y en la salida 2 tengo conectado Novation Circuit, que es un sintetizador también de Novation un poquito especial. Como seguramente sepáis, Circuit contiene también 4 secuenciadores, que en esta ocasión no vamos a utilizar, solo lo vamos a utilizar para generar sonido. Como os digo, Circuit está conectado a la salida MIDI 2. Además, tenemos una tercera entrada de MIDI con la que podemos utilizar un teclado controlador o una superficie de control para introducir notas MIDI o datos MIDI dentro del propio SEC. Y como veis, tenemos un conector USB que también está disponible, que nosotros lo hemos utilizado para aprovechar e intentar secuenciar algún instrumento virtual que veremos hacia el final de la presentación desde el propio secuenciador de SEC, que como vamos a ir viendo a lo largo de este ratito, tiene una serie de prestaciones bastante interesantes y bastante apetecibles. A nivel de audio, para que todo suene, hemos traído un interface de la marca Focusrite, hemos traído una Scarlett 66, que como tiene 4 entradas independientes, las he utilizado para meter los dos sintetizadores en estéreo y a su vez para poder utilizarla como un mezclador junto con la señal que proviene del portátil, de los instrumentos virtuales o el plugin que cargamos a continuación. Es decir, un setup bastante sencillo, a pesar de que tenemos unos cuantos aparatitos encima de la mesa, pero que en realidad es fácilmente replicable, cualesquiera que sean los sintes hardware que pongamos o el interface de audio, un poco cubriendo las necesidades mínimas. Bien, como os decía, hemos traído SEC, es un aparato de la marca polaca Polyend. Son un fabricante muy, digamos, pequeñito en cuanto a cantidad de trabajadores y demás, pero bastante grande en las ideas que propone. En este caso es un secuenciador hardware que está muy bien construido, está integrado en un precioso bloque de madera maciza y con una construcción, como veis, bastante potente y a la vez bastante minimalista, pero que nos permite acceder a prácticamente todas las funciones que podamos necesitar a la hora de nuestra creación musical, ya sea algo, digamos, que estamos preparando para el estudio o algo que traslademos a un montaje en vivo. Vamos a ver qué opciones tenemos y qué ventajas que podemos hacer con ello. El secuenciador está construido de la siguiente manera: tenemos 8 pistas independientes de MIDI que pueden atacar independientemente a cada una de las salidas físicas y que cada una de ellas puede atacar, en el caso de que tengamos, como es el ejemplo de PIC, a un canal MIDI diferente. De manera que, como os decía antes, yo tengo configurado la salida MIDI 1 a Novation PIC y en la pista 1, el track 1, lo tengo asignado a su vez a esta salida. Es decir, voy a utilizar la pista 1 para atacar al sintetizador Novation PIC. Bien. Entonces, el funcionamiento que tiene es un secuenciador que puede funcionar de igual manera o bien en tiempo real o bien grabación por pasos. A tal efecto, tenemos un total de 8 tiempos configurados dentro de la propia rejilla, es decir, hasta 32 steps, y podemos utilizarlos todos ellos de distinta manera. Me explico. Para la hora de introducir notas, yo prácticamente lo único que tengo que hacer es pulsar
el slot, el step donde yo quiero introducir la nota, y la propia pantalla me va a decir cuál es la nota inicial, cosa que además puedo cambiar de manera al completo para toda la pista. Es decir, ahora mismo la pista por defecto está asignada a Do2, de manera que si yo no toco nada, cuando introduzco todas estos steps y los activo, todos ellos están funcionando en Do2. Ahí podéis verlo, esa es la nota que dispara. Si yo quiero ir cambiando las notas, lo único que tengo que hacer, lo puedo hacer en vivo, lo puedo hacer parando, lo voy a hacer parado para que lo veáis. Lo único que tengo, perdonad un momentito, lo único que tengo que hacer es pulsar el step en el que quiero introducir la nota y cambiar la nota por ejemplo, y esto, como os decía, podemos hacerlo mientras está corriendo todo el patrón. Yo, por ejemplo, quiero que ahora aquí venga sol, por ejemplo, sol sostenido. Vamos a cambiar, vamos a poner sol normal. Como veis, es bastante fácil introducir una nota dentro de cada uno de los steps, pero podemos hacer muchísimas más cosas. Permitidme que borre al completo el patrón que hemos creado. Yo, por ejemplo, puedo definir, fijaos, la duración de la nota. Es decir, yo ahora mismo lo único que he hecho ha sido introducir ciertas notas que tienen una duración prefijada, una semicorchea en este caso, dentro de un slot, un step, un hueco que también tiene esa duración. Pero si yo quiero, por ejemplo, introducir en este punto una nota que va a ser, vamos a decir, la, nada más un poquito más aguda, por cambiar un poco, ahí, si yo quiero que esto sea más largo, es decir, que mi nota en este caso dure más tiempos, lo único que tengo que hacer es mantener pulsado, y aquí tengo el botón length, que aquí podéis ver cómo me está indicando hasta dónde va a llegar esa nota en términos de tiempo. Es decir, voy a estirar esa nota, la voy a mantener pulsada, si es que el sonido me da para ello, todo ese tiempo. Ahí lo tenéis. Puedo hacer más cosas, es un secuenciador que es polifónico. Esto significa que yo puedo, en el mismo hueco, en el mismo step, puedo meter un acorde completo. Y además tengo todos los acordes, o prácticamente todos los acordes que existen, fijados dentro del secuenciador. De manera que si yo lo que digo es que en el primer tiempo, en el primer slot, en vez de la nota, quiero meter un acorde, lo que podemos hacer es pulsamos el botón nota y bajamos al menú short, donde yo puedo definir sobre la nota que marco, es decir, en este caso mi 2, quiero decirle que me haga el acorde menor de ello. Ahí lo tenéis. Y además ahora, como hacíamos antes, vamos a borrar este patrón y vamos a darle más duración, hasta aquí, por ejemplo. Vamos a hacer esto. Ahí lo tenéis. Puedo cambiar en cualquier momento, puedo cambiar el acorde que quiero utilizar. ¿Veis? Pulsamos aquí, perdón, aquí, y como veis, con todas las alteraciones, sus 4, mayor séptima, etcétera. ¿Sí? Además, puedo definir, porque como veis, nosotros, os decía, tenemos una tira de 32 steps, 32 tiempos, y cada uno de ellos puedo introducir una nota, pero yo puedo definir también la duración de la pista. Es decir, yo podría interesarme no recorrer tantos tiempos. Si voy a hacer algo mucho más corto, por ejemplo, yo quiero un riff que sean exclusivamente 4 tiempos, 4 golpes, lanzando estas tres notas. Fijaos,
y ahora todo este tiempo no está ocurriendo nada, no está sonando nada. Si yo quiero que esto suene en bucle, puedo definir su longitud, igual que hacía con la longitud del patrón, puedo definir hasta dónde quiero que suene cada una de las pistas. Fijaos, todas están corriendo, todas están, si tuviéramos notas sonando procedente de otro sinte, estarían sonando todas a la vez, mientras esta está todo el rato haciendo el mismo recorrido. Voy a hacerla un poquito más larga. Pulsamos, editamos y digo, quiero 3 tiempos, por ejemplo, fijaos. Y ahora aquí y aquí vamos a meter una nota diferente. Fijaos, en 3 tiempos estoy recorriendo todo ello, pero ahora, a su vez, yo puedo definir de qué manera quiero que el aparato recorra cada una de las casillas. Es decir, yo, si os fijáis, todo el rato estoy lanzando la secuencia hacia adelante. Esta es la primera nota que marcamos y desde aquí vamos avanzando hacia el total de tiempo que yo he marcado. Pero yo, cuando pulso aquí, puedo definir si quiero que funcione al revés, es decir, que empiece. Fijaos, lo paro y ahora empezará desde aquí, desde esta posición, cuando dé a play. De manera que antes, lo pongo como antes, cuando ahora dé a play empezaremos desde aquí, ¿lo veis? Y puedo definir también el comportamiento de esto. Puedo decir, bueno, quiero que haga ping-pong, que cuando llegue al final recorra la secuencia al revés en vez de recorrerla desde el principio, o puedo además añadir un modo random, porque quiero dejarlo ahí, por ejemplo, y quiero que vaya alterando de esta manera, alternando entre cada uno de los huecos. Como veis, no sigue un patrón concreto, ya no va en una dirección concreta o en otra, sino que va, digamos, alternando de manera aleatoria sobre cada uno de los patrones. Vamos a dejarlo ahí de momento porque vamos a suponer que este es el patrón inicial o un loop que yo quiero mantener y a continuación quiero meter más pistas, porque como vemos tengo 8 pistas diferentes e independientes para complementar mi música. En este caso lo que voy a hacer es la pista 2, está asignada al circuit, que como os comentaba al principio es un sintetizador que es multitímbrico, es decir, puedo sacar 3 sonidos diferentes de él, en concreto 2 sonidos de sintetizador y un kit completo de baterías, que además, gracias al secuenciador SEC que hemos puesto, voy a secuenciar independientemente en cada una de las pistas. Y yo esta segunda pista la tengo asignada al canal 2 de MIDI, es decir, a la segunda capa de sonido de circuit, en el que tengo puesto este sonido, que lo puedo cambiar, puedo definir de esta manera. Si quiero poner otro sonido distinto, vamos a poner, por ejemplo, este está bien, pues ya estamos. Vamos a poner este y lo que vamos a hacer es secuenciar también este. Lo que voy a hacer en este caso es marcar la nota inicio de la pista al completo, es decir, yo ahora voy a decir que en vez de que la pista por defecto esté en Do 1, vamos a ir a este Mi, de manera que si yo no hago otra cosa, cada uno de estos huecos van a secuenciar, van a ser todos notas Mi. Lo estoy juntando con la secuencia anterior, que como veis es mucho más larga. Vamos a ir cambiando algunas de ellas. Y ahora, como veis, ha sido un poquito sin querer, pero ya lo tenemos puesto. En la tercera pista yo la tengo asignada a la parte de batería de circuit, es decir, el circuit tengo 4 partes de batería diferentes, un bombo, una caja, charles y charles abierto o algún tipo de percusión, y estas son las que yo tengo asignadas en las siguientes pistas, de manera que si yo quiero ahora introducir un bombo a negras, solo tengo que... Además, como en circuit tengo un mezclador al completo, bajo un poquito este sonido y además puedo transponer directamente este sonido que yo tenía colocado en Mi
Tengo la ventaja además de que como puedo ir alternando el comportamiento de cada una de las pistas independientemente, fijaos que yo podría coger y decir, bueno, vamos a hacer un patrón de bombo en el primer tiempo, así, de manera que yo ahora pueda alterar ¿veis cómo estoy alterando la duración de la parte de bombo? Y de esta manera puedo obtener una serie de efectos rítmicos muy interesantes, porque realmente lo que estoy haciendo es conjuntar distintas longitudes de tiempo, distintas longitudes de compás, todas ellas sincronizadas entre sí e incluso algunas con distinto comportamiento. Tengo una siguiente pista que está asignada a la parte de Charles. Como veis, con ella también puedo alterar su comportamiento, es decir, es una cuestión de yo puedo además en tiempo real ir quitando, ir muteando cada uno de los patrones en función de lo que me interese. Es decir, si yo ahora quiero empezar, vamos a parar todos ellos, mejor dicho, vamos a mutearlos, vamos a quedar con las 3 pistas en las que no tenemos nada, y ahora nosotros ponemos esto a correr y no tenemos nada puesto. Sin embargo, sabemos que hemos grabado cosas, es decir, yo puedo utilizar SEC para ir lanzando en directo las secuencias que yo he ido creando antes. Pulso el botón ON y ahora simplemente tengo que seleccionar la pista que quiero poner a funcionar. Puedo ir alterando esto. Y si quiero dejarlo, por ejemplo, así, y quiero empezar a modificar cosas, básicamente puedo dejar el secuenciador corriendo en el modo en el que yo lo he programado y puedo empezar a... Fijaos, con simplemente alterando las duraciones, tengo un filtro en la salida de circuit que también puedo utilizar, aprovechando que ya tengo la secuencia montada, si quiero ir modificando cosas en tiempo real. Y yo puedo además transponer
Como veis, es un aparato en el que muy rápidamente podemos empezar a crear secuencias, podemos empezar a crear nuestra canción y sobre todo podemos utilizarlo como si fuera un instrumento más. Es decir, yo puedo manipular toda la parte tanto rítmica como de longitud, como de altura tonal directamente en tiempo real sin interrumpir la música. Puedo estar todo el rato decidiendo qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero que suene y utilizarlo, como os digo, con mis sintetizadores hardware, pero no solo, porque hoy día realmente es bastante importante y bastante habitual el trabajar con software. Hay un montón de opciones súper chulas a nivel de sonido y a nivel de prestaciones que podemos utilizar y está en el ánimo de muchos fabricantes y Polyend es uno de ellos, el conseguir integrar perfectamente la parte de hardware de toda nuestra cacharrería con las opciones que nos brinda el software. A tal efecto, os comentaba al principio que hemos traído mi ordenador y hemos traído algún instrumento virtual, en concreto he puesto Pigments, uno de los últimos sintes que ha lanzado Arturia, y lo que voy a hacer es utilizar también SEC y todas sus funciones para secuenciar partes también provenientes de un instrumento virtual, de manera que pueda utilizarlo todo simultáneamente. Para ello selecciono la pista que quiera, en este caso por ejemplo la pista 8, lo que hacemos es decirle que la salida de MIDI corresponde al USB y con independencia de que todo esté disparando software, el funcionamiento y el concepto es exactamente el mismo. Vamos a poner a sonar algo. Vamos a hacer, por ejemplo, un patrón de este tipo y además esto sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner, por ejemplo, esta nota, la vamos a hacer más larga. Ahí, por ejemplo, y ahora... Ahí lo tenéis. Estoy atacando directamente al sintetizador virtual Pigments, que como podéis ver lo tengo aquí en la pantalla. Hemos cogido uno de los sonidos que tenemos puestos de fábrica, pero podemos utilizar el sonido que queramos. Este, por ejemplo, nos va a venir seguramente aquí. Tenemos algo bastante chulo. Vamos a desactivar el secuenciador, por ejemplo, que aquí también lo tenemos puesto. Aquí estamos, donde más, off. Vamos a poner algún tipo de efectito. Y aunque sea una pista de instrumento virtual, es decir, estamos utilizando nuestro sintetizador software Pigments, yo puedo hacer con ello exactamente lo mismo que hacía antes. Podemos marcar, por ejemplo, y podemos funcionar exactamente igual que antes.
Si yo pulso dos pistas a la vez, puedo transponerlas simultáneamente. Y una cosa que es bastante interesante sobre Polyend, sobre SEC, es que no hay una función de guardado implementada dentro, es decir, el aparato automáticamente está guardando todo el rato lo que yo he escrito, de manera que si yo ahora cambio a otro patrón, lo selecciono pulsando patrón, parpadeo el patrón en el que estoy, digo, vamos a ir al patrón 2, que es este, o vamos a ir a este patrón que tiene esta función, ¿vale? Yo automáticamente... Aquí no tenemos nada escrito, bueno, tenemos esto, efectivamente vamos a escribir una cosa diferente, vamos a hacer un patrón que solo lleve, vamos a hacerlo muy distinto. Vamos a poner, por ejemplo, esto simplemente, no tenemos ninguna de estas pistas está asignada, las voy a borrar. A la hora de cambiar el patrón, yo... Como veis, voy cambiando, ahí vamos al último que había puesto yo, este. Y esto nos lleva a una función muy chula, o que a mí me gusta bastante, y es que yo puedo marcar uno de los steps, fijaos, voy a volver a mi patrón, y lo que voy a hacer es que yo puedo marcar uno de los steps que sea el que mande un cambio de patrón, es decir, yo puedo decirle a esta pista, que vamos a darle primero la duración apropiada, que cuando llegue a este patrón, esto está colocado aquí, hay en el display una opción que dice Link to. Esto lo que hace es que cuando la secuencia llega a este patrón, lo manda un cambio de patrón, un cambio de programa hacia la localización de memoria que yo quiera. Como veis, aquí está parpadeando a la que voy a invocar. Y yo lo que voy a hacer es decirle esta, la que hemos creado que tiene solo una pista. De manera que, fijaos, cuando yo llego ahí, lo que hace es cambiar al patrón que yo he creado. Puedo volver a mi sitio y ahí volverá a cambiar. De manera que si yo quiero además controlar esto, básicamente lo único que tengo que hacer es volver a cargar el patrón y marcarle la duración. Y ahora cuando quiero, me lleve al cambio. Una función bastante interesante, bastante curiosa. Hay algunas funciones también muy interesantes y, por ejemplo, una de ellas es la función random. Si yo voy a limpiar el patrón, voy a limpiar este, vamos a limpiar todos ellos, ahí estamos, de manera que no hay nada puesto. Yo puedo decirle a esta pista que me genere aleatoriamente un patrón puesto, puede ser ese o puede ser otro diferente. Ahí hemos cambiado a otro. Pero hay alguna función más bastante chula. Por ejemplo, yo puedo introducir en cada uno de los patrones. Yo antes estaba modificando el sonido en tiempo real, pero todos sabéis que la mayoría de los sintetizadores, muchos de sus controles, de sus parámetros, podemos gobernarlos exteriormente desde un controlador MIDI, desde un número de controlador. De manera que lo que os quiero contar es que yo puedo asignar a cada uno de los steps, de los pasos, no solo una nota de MIDI, sino que puedo asignar también un valor de número de controlador, es decir, un modificador. Yo, por ejemplo, puedo decirle a esta nota que sí que ponga, esto está aquí, perdón, aquí en Velocity, que sí que ponga un valor a un número de controlador, que en este caso es el 71, que afecta al filtro del aparato. Entonces vamos a decir que para este paso vamos a 54, más alto, puedo modular además, aunque no haya nota. Puedo ir bajando y puedo ir haciendo una curva, 84, 99, voy subiendo y ahora empiezo a bajar otra vez, a bajar, a bajar, a bajar, fijaos. Ahí ya está haciendo modificaciones sobre el comportamiento del filtro.
porque el número de controlador que tenemos asignado, perdón, es el 74, voy a cambiarlo hacia el 71, creo que es el que en esta máquina. Ahí lo tenemos. Ahí lo veis. Pero esto es solo para esta pista, de manera que si yo vuelvo a mis patrones anteriores, esto ya cambia. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí estamos. Pues es un pequeño avance, un pequeño adelanto de lo que podemos llegar a hacer, o una pequeña parte de lo que podemos llegar a hacer con SEC y algunos instrumentos tanto virtuales como físicos puestos al lado. Como veis, es una máquina que es muy intuitiva, muy fácil de utilizar, prácticamente no hay controles, prácticamente no hay menús, simplemente se trata de ir escribiendo nuestra música dentro de ello, como habéis visto, de una manera muy fácil, muy sencilla, y de preocuparnos únicamente de nuestra creatividad, tanto a nivel de esculpir nuestro sonido como a nivel de hacer interactuar cada una de las 8 pistas. Espero que os haya gustado y desde aquí me despido de vosotros, emplazándoos a una próxima edición de Sonica Works Live. Muchas gracias por estar ahí.